Bienvenidos a un nuevo capítulo de Lo que nadie te cuenta. El tema de hoy es un tema coyuntural que nos afecta a todos. La guerra en Ucrania. ¿Cómo afronta la sociedad este conflicto? Bienvenidos. Nuestra invitada de hoy es Alicia Aradilla, socióloga española, experta en neurolingüística empresaria. Quiero saludar a toda nuestra audiencia que nos sigue en redes sociales. Saben que pueden participar constantemente y a través de una encuesta que posteriormente daré lectura a esa pregunta. Y por supuesto agradecer a Pacari, Mall, El Jardín y UTE, que son nuestros patrocinadores. Como les decía, la audiencia puede participar con esta encuesta. ¿Cree usted que el ataque de Rusia contra Ucrania solo afecta a los ciudadanos de esos países? A, sí, y Ucrania y Rusia quedan lejos de nuestro país. B, lo que sucede en Ucrania tiene secuelas en toda la humanidad. Y C, nuestro país tiene sus propios problemas. Como introducción al tema, exactamente hace una semana, el pasado jueves 24 de febrero, las tropas rusas invadieron Ucrania, iniciándose así un conflicto que está generando graves consecuencias militares, políticas y económicas, no solo en el país, sino también a nivel internacional. La cronología de los hechos los conocemos, pero ¿por qué nos afecta como sociedad este conflicto? ¿Es algo ajeno para quienes no vivimos en Ucrania o en Rusia? Nuestra invitada Alicia nos dará una guía, pero antes quiero hacer una presentación. Alicia Aradilla, como les decía, es socióloga española, experta en neurolingüística, empresaria, conferenciante, consultante, formadora en habilidades conversacionales e inteligencia emocional. Es licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma de Barcelona, tiene un máster en Administración y Dirección de Empresas, también tiene un máster en Conflictología, máster en PNL, certificada en Coaching Executive, ha publicado los libros Las palabras que nos habitan y Teletrabajar, pero bien. Alicia es colaboradora de diversos medios de comunicación en España, es copropietaria y directora de Catameña. También es socia principal y fundadora del grupo Saero, empresa de diseño y nuevas tecnologías aplicadas a la construcción modular, creadora y directora del Club de Lectura Sociológico Empresarial Suéñate. Bienvenida Alicia, gracias por tu tiempo y por tus conocimientos. ¿Cómo nos afecta este conflicto bélico? ¿Es algo ajeno a quienes no vivimos tanto en Ucrania como en Rusia? No. Em, la- l- Quedar como frase que te habita, que el sufrimiento ajeno es ajeno, es uno de los indicadores de que estamos en una sociedad muy hiperindividualizada y que estamos muy centrados en nosotros mismos y no hay tanta conexión con la alteridad. Pero el sufrimiento ajeno nunca nos puede ser ajeno si somos una sociedad con una cierta madurez y una cierta sensibilidad. Así que la respuesta más absoluta y más relativa es no. Gracias, Alicia. Estamos bombardeados por estímulos constantes a través de las redes sociales y de la comunicación. ¿Podemos estar anestesiados y dejar de sentir empatía por los otros? El tener tanta información hace que nuestra sensibilidad y empatía desaparezcan por esa pérdida de inocencia, es decir, que ya casi nada nos asombre. ¿Cuál es el papel de las palabras en este contexto? Empiezo por el principio de la pregunta. Estamos anestesiados, más que anestesiados, estamos como borrachos de información. La pandemia también lo trajo, que al principio de la pandemia hicimos un hiperconsumismo de información. Y la guerra ha sido tan impactante que estamos en un mismo proceso, en un hiperconsumismo de información. Y este hiperconsumismo nos está empalagando, nos está emborrachando. Así que cada persona está en un proceso propio que no le permite tener tanta conexión con la alteridad. Una recomendación sería que decidamos elegir algunos medios de comunicación, y medios de comunicación es muy distinto de redes sociales, a no ser que la red social sea de ese medio de comunicación, y nos informemos en unas cuantas fuentes, incluso nos autoprogramemos cuánto tiempo vamos a estar viendo noticias de este tipo, porque si no entramos en procesos muy aflictivos emocionalmente. En cuanto al poder de las palabras en la guerra, pues tenemos un ejemplo magnífico a la vez que macabro, y es que Putin no permite decir la palabra guerra, ni la palabra invasión, solo permite decir la palabra acción militarizada, incluso ha llegado a amenazar con penas de cárcel a los periodistas que están allá si dicen la palabra guerra.
Imagínate si son conscientes del poder que tiene la palabra, que no permite hablar de guerra cuando lo que ha provocado es una auténtica guerra. Alicia, tú hablas del poder de las palabras. Como tú mencionabas, y estamos al tanto de esas prohibiciones, de ese dominio a través del terror que tiene Putin, incluso con los medios de comunicación y de la gente que no puede utilizar estos términos como guerra o como conflicto bélico o como ataque, ¿no? En ese contexto, y nosotros que estamos fuera, digamos relativamente, entre comillas, porque para los que vivimos en Europa o en España estamos bastante cerca del conflicto, ¿qué palabras tú recomendarías utilizar al referirnos sobre esta guerra, sobre todo en redes sociales, tomando en cuenta lo que tú mencionabas hace un momento? Hay que dosificar esa información, hay que dosificar todas esas noticias que tenemos por diferentes lugares. ¿Qué palabras serían recomendables en este punto? Sobre todo también pensando en los más pequeños, en la gente, en los niños que todavía no tienen una madurez tan grande como para comprender la magnitud de este conflicto. Em, Creo que la magnitud de este conflicto hace muy difícil comprenderla desde cualquier nivel de madurez, y precisamente si se tiene más conciencia y se tiene más madurez, más incongruente, más belicoso y más agresivo se puede percibir esta actuación, porque en realidad tiene un nivel de agresividad altísimo. Aquí se da una paradoja en Europa, que es que nadie está fuera de este conflicto. Podemos estar más cerca o podemos estar más lejos, pero no estamos fuera. Y mucho menos cuando el gobierno de Putin está hablando de tercera guerra nuclear. Es que no es una incongruencia, sino que es una estrategia muy bien elaborada a través de las palabras. No poder permitir que los otros digan guerra, pero poder permitir que los miembros de tu gobierno hablen de un futuro como una amenaza de tercera guerra mundial en la que entra la dimensión nuclear. Es muy curioso en términos sociológicos, porque está súper bien medido cada palabra que es utilizada. ¿Qué podemos hacer nosotros? En Europa nos encontramos en que estamos en un impacto de miedo y en un impacto de esa crueldad, porque tenemos la sensación de, es que esas familias son como nosotros. Esas personas son como nosotros, como esta clase media, como esta población general. Se levantaban por la mañana, iban a trabajar, llevaban los niños al colegio, hacían la compra, hacían sus cosas, veían a sus familiares, a sus amigos. Tenían una vida cotidiana igual que la que tengo yo. Y esto hace que esa empatía nos haga un proceso emocional paradójico. Por un lado, entramos en mucho miedo. Y además entramos en mucho miedo porque hay un nivel de crueldad muy grande. Lo estamos viendo en las imágenes. Se está yendo directamente a la población civil. Esto no es un conflicto bélico, es un conflicto contra toda una población. Y por otro lado, ese miedo que nos hace paralizarnos, el miedo te provoca tres grandes reacciones: paralización, huida o agresión. Pero en este caso estamos imbuidos en nuestra vida cotidiana y lo único que podemos hacer es como paralización. Pero a la vez se da la paradoja y se da la gran oportunidad de que esa sensación de que estas familias son como yo, son como nosotros, son como mis hijos, son como mi familia, nos permita, si ponemos un poco de conciencia, entrar en compasión. Y desde esa compasión nos vamos a sentir un poco más tranquilos los que estamos cerca, lejos del conflicto, y también vamos a poder tranquilizar a nuestro entorno. Y también desde esa compasión vamos a poder tener un estado mental más claro para poder decir, vale, ¿cuál es mi granito de arena? Yo invoco a que todas las personas que estamos en Europa, que de alguna manera podemos, bajemos a la farmacia de nuestro barrio, compremos unos medicamentos, compremos todo aquello que nos están diciendo, o pongamos un poco de dinero que nos gastaríamos en un café o en un capricho, en esas ONGs que están reconocidas en su trazabilidad del dinero, y aportemos, porque esas pequeñas aportaciones nos van a dar la sensación de que, ya que estamos dentro de esa situación, estamos haciendo algo para paliar el sufrimiento ajeno. Quería tu opinión respecto a una declaración que hizo ayer el ministro de Exteriores de Luxemburgo, que dijo claramente que para terminar esta guerra había que eliminar físicamente a Vladimir Putin.
Es evidente que mucha gente pensará que esa es la solución, solo que él se ha atrevido a decir, y no con los términos exactos, ha dicho eliminación física. Desde tu punto de vista, ¿cómo interpretas tú esas declaraciones de un ministro de Exteriores a pesar de que mucha gente puede llegar a pensar lo mismo, Alicia? Esto es una interpretación muy personal. Evidentemente está basada en mis conocimientos, pero es una interpretación muy personal. Putin ha creado un avatar, una imagen pública que le ha dado, digamos, un permiso para hacer todo lo que está haciendo de manera legitimada en su entorno. Y es, yo soy malo y yo me presento como el malo. Yo soy el villano y no intento hacerme pasar por bueno. Y esto hace que sus adeptos y él estén en mucha congruencia. No tienen conflicto interno. Otros dirigentes, digamos, que hacen acciones que podríamos clasificar de poco éticas, de agresivas, de crueles, de fuera del lugar, pero se presentan como buenos, se presentan al servicio de la ciudadanía. Putin se ha quitado este avatar y se presenta directamente como el villano. Soy el villano. Por eso se permite él y todo su entorno directo tener una serie de manifestaciones, de palabras, permitir que salgan un tipo de imágenes. Las imágenes que vemos de Putin, ¿cuántos filtros no han pasado de todas esas mentes que están alrededor de Putin? No son cualquiera imágenes, ¿no? De ese hombre heteropatriarca, testosterónico, que caza, que pesca, que es fuerte, que es irrefutable, que es A la imbatible. abuelada, que no le afecta, que es un superhombre y que nada le llega, ¿no? Exacto, esa añoranza del superhombre impositivo. Se han hecho muchos análisis desde la psicología, desde la criminología de la personalidad de Putin y todos llegan a un mismo punto y es que esta persona es un sociópata. ¿Qué le sucede? Que es un sociópata con muchísimo poder a unos niveles de geopolítica y está jugando desde su individualidad con toda una estructura. Yo creo que quizás si quitáramos una pieza del sistema y todo el sistema se tuviera que reordenar, tendríamos una posibilidad de a corto plazo terminar esto, o al menos darle un giro. Mientras tú y yo estamos hablando, ¿cuántas personas no estarán muriendo? Estarán mucho peor, siendo heridas gravemente con todas estas armas que en Europa ya estaba prohibido que se utilizaran incluso en la guerra. A Putin le da exactamente igual que de aquí a un tiempo le hagan juicios contra él por masacres contra la humanidad. Es que le da igual porque ya es un villano declarado. Y creo que este villano declarado necesita otras estrategias de confrontación. Tú hablas de Putin como un sociópata. ¿Qué otros rasgos tiene esa personalidad, este ser humano? Porque, por otro lado, nos preguntamos, ¿a él le importa verdaderamente morir? Es decir, ¿quiere entrar en la historia como pudo entrar un Hitler o un Mussolini, a pesar de que pueda morir? ¿Cuáles son las características? Porque en realidad, si estamos hablando de una guerra nuclear, no se libra él, no se libra nadie. Esto es lo más terrible, porque lo que más, el valor que tenemos todos los seres humanos es la vida. Pero si a alguien a eso ya no le importa, da igual, me muero o no, esto tiene unos rasgos y unas características extremas, Alicia. En la clasificación de sociópatas se le han puesto algunos expertos que he estado viendo sus análisis, entonces no te sé decir más porque no es mi expertise, eso sería como un análisis muy individual. Lo que sí que me atrevo es hacerte un pequeño análisis de cómo es posible que Putin esté viendo la vida y la muerte, qué creencias está poniendo ahí y desde esas creencias cómo consigue que haya determinadas voluntades, adhesiones a su ideología y actos. Digamos que todos tenemos muy claro, aunque no siempre lo aceptamos ni lo tenemos presente, pero sí que conceptualmente lo tenemos muy claro, que el final de la vida es la muerte. Todos vamos a morir. No sé si alguien en este mundo cree que, bueno, se van a morir todos, pero yo no. Es una hipótesis que de momento no tiene muchos índices de confirmación. Todos vamos a morir. Entonces aquí la gracia es, si todos vamos a morir, ¿qué valor tiene mi muerte? Y Putin le está dando a su muerte el valor de pasar a la historia. Y esto tiene mucho que ver con esta personalidad sociópata, y lo voy a decir de una manera muy sencilla porque no voy a entrar en una expertise que no es la mía.
de tener un ego muy grande, de ser muy narcisista, de solo verse a él, de tener unas creencias muy fuertes, de no escuchar a los demás y de estar absolutamente no enfocado, sino obsesionado. Es un proceso parecido a las personas que se inmolan. ¿Por qué una persona llega a inmolarse? Porque una persona pone su vida de manera voluntaria al servicio de una causa, inmolándose en público y provocando más muerte. Porque tiene la creencia como patrón mental de que dar ese final de vida a su vida le da mucho valor a la muerte, puesto que ya todos hemos de morir. Putin tiene unos etiquetajes muy claros y además muy marcados, ¿no? La vida de los ucranianos no vale, pero la mía vale mucho. Y se atreve a hacer ruedas de prensa en que es difícil ver a otros dirigentes de países diciéndolo. Hace 2 días se dirigió a los ucranianos como esos drogadictos, que no solamente es un insulto para los ucranianos, sino que es una falta de respeto para las personas que estén en un proceso de adicción. Pero ahí vemos mucho cómo está construida su mente, cuáles son sus patrones mentales, porque al final el lenguaje y el comportamiento es lo que tenemos como indicador para inferir qué está pasando en su mundo interno. Uno de los rasgos del mundo interno de Putin, y es un reto para el resto del mundo, es que es una persona que está muy coherente dentro de sí. Y eso le da mucha determinación y eso le da mucha firmeza para poder hacer lo que está haciendo en esos niveles de crueldad, asociado a otras características. Pero él se siente increíblemente congruente y alineado. Gracias, Alicia. Tenemos la pregunta de un estudiante de una universidad en Ecuador. Hola, mi nombre es Freydis Granda y soy estudiante de 5º semestre de la carrera de Comunicación de la Universidad UTE. Se ha viralizado mucha información sobre el tema de la guerra contra Ucrania y mi pregunta es, ¿qué consejos podemos seguir para evitar la desinformación en torno a este tema? Le voy a dar una pregunta, digamos, técnicamente adecuada. Luego ya el cómo sería un análisis sociológico en el que podríamos hacer una jornada. Con el espíritu crítico, con el pensamiento crítico, porque el pensamiento crítico es el que te va a permitir discriminar y filtrar cuáles serán tus fuentes de información, y ese pensamiento crítico también te va a ayudar a autogestionarte el nivel de consumo de esa información. Claro que si hablamos de pensamiento crítico, podríamos entrar en otra dimensión del discurso diciendo cómo estamos construyendo la sociedad, cómo están subiendo nuestros adolescentes y jóvenes enganchados a redes sociales y enganchados a la tecnología de una manera tan desvirtuada que les estamos anulando ese pensamiento crítico. Ahí la clave es el pensamiento crítico. Lo que pasa es que para imponerla tendríamos que irnos como un poquito más atrás. Por ejemplo, en Europa en los planes de estudio se está eliminando la filosofía. Esto merma mucho el pensamiento crítico y es estructural. Todo un plan de estudios nacional eliminando este tipo de lectura para que te cree, y no solamente de una manera intelectual, es que esto crea un tipo de conexión neurológica y te ayuda luego a establecer unos patrones de pensamiento. La respuesta es pensamiento crítico, y si es un estudiante de la universidad, pues le invito a que empiece, digamos, para nota, aquello en lo que él cree firmemente, aquellas frases en las que él cree firmemente, que a esa frase le empiece a hacer preguntas. Y a ver cuáles son las respuestas. Porque a veces la gracia de hacer una pregunta no es obtener una respuesta, es que tú a ti mismo te pones en un reto intelectual y emocional. Gracias, Alicia. A solo un clic podemos conectarnos o desconectarnos de lo que nosotros elijamos. A pesar de una guerra, del dolor, la orfandad y la muerte, podemos salirnos de la realidad y olvidar todo a base de un meme o videos cortos en TikTok. Existe una tendencia al hiperindividualismo y a banalizar temas como la guerra de Ucrania, Alicia. Absolutamente. Estamos excesivamente estimulados visualmente. Se han hecho unos estudios, y discúlpame porque ahora no recuerdo exactamente el estudio, que una persona mira el teléfono, este estudio tiene unos 3 años, quizás ahora es más alto, una persona mira el teléfono de manera compulsiva, que es otro tipo de comportamiento, unas 150 veces al día.
interrumpe cualquier acto que está haciendo para ir compulsivamente al teléfono. Pero claro, aquí tenemos añadimos otra dimensión de la reflexión, y es que las apps gratuitas están hechas de tal manera que a través del scroll producen adicción, porque producen minidosis, todo el rato van soltando minidosis de dopamina, y esto a nuestro cuerpo le es irresistible. Aunque por otro lado, imagínate, comer caramelos o tocarte la nariz o cualquier acto absurdo y, digamos, bobo que se te ocurra, sería insostenible 150 veces al día. Sería insostenible, por pocos días lo harías. Si te tocas la nariz, es que en poco tiempo te has quedado sin nariz. Estás como esas estatuas a las que los peregrinos tocan, ¿no? Que ya se han quedado desgastadas. Tomarías un caramelo, beberías agua, pues es que estarías enfermo. Y de hecho, estamos un poco enfermos. Y de hecho hay una adicción tecnológica. Lo que pasa es que la adicción tecnológica de momento es mucho más difícil de identificar como adicción. Alicia, ¿a qué llamamos un lenguaje respetuoso en redes sociales? Yo siempre he pensado, y lo he dicho a través del programa de radio, que uno debería escribir en las redes sociales un correo electrónico lo que nos atreveríamos a decir de frente a una persona, no lanzar la piedra y esconder la mano. ¿A qué te refieres con un lenguaje respetuoso en esta zona virtual, en estas zonas virtuales? Fíjate, Michelle, no me voy a ir a grandes discursos, que me podría ir a hablarte pues, de tener una comunicación asertiva, de tener una comunicación no violenta. No, es que me voy a ir a básicos. Evitar los insultos, evitar la agresión verbal. Es que solamente con eso las redes sociales rebajarían tanto su nivel de agresividad. Con ese básico, porque redes sociales lo que hace es que perdemos hasta las formas más básicas. Tú no irías por la calle y le dirías a alguien, tú gorda, tú feo, tú tonto. No se te ocurriría. Pero en redes sociales hay una facilidad al insulto y a la grosería y a la mala educación, a la pérdida de las formas de educación básicas. Increíble, porque no estás hablando tú, no estás hablando a alguien concreto, estás hablando a una masa y no estás hablando tú. Tú ya no eres un individuo que te estás comportando con un comportamiento de masas, que es totalmente distinto porque el individuo ya queda diluido en el comportamiento grupal y en la emoción grupal. Y en las redes hay mucha crispación. Tienen estructuras emocionales muy aflictivas. Pocas redes sociales se sustentan en estructuras emocionales de amor, de compasión, de respeto, porque no triunfan. Alicia, ¿cómo podemos entrar en un estado de conciencia de lo que, por ejemplo, está sucediendo ahora en Ucrania, en Rusia? No es una noticia, no es una moda. Para quienes vivimos acá en España, a inicios de la semana pasada, la noticia bomba era el conflicto entre la presidenta de la Comunidad de Madrid y el presidente del PP. Y después cambiemos de página, vamos a esto. Esto, pues, ahora es lo que mola, o digamos, es lo que nos gusta a nosotros y alimenta nuestra curiosidad y el chisme, porque a la final esto es un tema de chisme. ¿Cómo podemos estar conscientes de que esto ya no es una moda, no es una tendencia? Como tú decías, podríamos ser nosotros, podrían ser nuestros hijos, podríamos nosotros perder de la noche a la mañana nuestra casa, nuestra rutina, nuestra vida, nuestra nacionalidad y nuestro país. Ay, Michelle, me encanta la palabra chisme. Es que del chisme. Hacía mucho que no la escuchaba y me encanta la palabra chismosa, es que hasta me encanta el sonido. Claro, aquí en España dicen cotilleo. Sí, por eso, ay, pero a mí me encanta el tono latinoamericano y muchas de sus palabras locales. Vivimos la realidad a través de las pantallas y no somos conscientes de que las pantallas tienen una realidad propia, con unas estructuras propias que si la intentamos contrastar con la realidad física o con la vida física es incongruente. Es absolutamente incongruente. Para nosotros, en la vida cotidiana nuestra, no es nuestra vida cotidiana los dires y diretes, por cierto, tan mal educados y tan agresivos que se han dicho los líderes del PP. Y de ahí, como tú bien dices, ¿no? Pasamos la página y como si nos fuéramos a una serie de televisión por mando a distancia que yo elijo, me voy a la guerra y de la guerra me voy a un anuncio de una aspiradora. Está tan desvirtuado y es tan loco y creemos que la pantalla es la vida
principal y que la otra, la física, la vivimos como podemos y la pantalla nos ayuda a sobrevivirla. Y hay muchas personas que le dirán, fíjate qué mal están en Ucrania, no te quejes, que tú estás bien. Es terrible esa Es comparación. terrible, claro, es terrible. Es absolutamente disfuncional y desvirtuada, pero las redes sociales nos han desvirtuado la realidad y ahora nos cuesta un poco encontrar cuál es el prisma que nos da equilibrio. Las redes sociales es curioso porque nos han hecho caer en nuestras propias redes más oscuras, que es la mala educación, la agresión, los haters en redes, ese discurso banal, ese vómito emocional. Las redes están llenas de vómito emocional y ahí estamos leyéndolo y consumiéndolo sin poner filtro. ¿Por qué? Porque empezamos a hacer así y cuando te das cuenta llevas 40 minutos. Es un comportamiento compulsivo. Es un comportamiento compulsivo y ya para terminar, bueno, agradecer a toda la gente que nos está siguiendo. Ya saben, tienen esta encuesta. ¿Cree usted que el ataque de Rusia contra Ucrania solo afecta a los ciudadanos de esos países? A, sí, Ucrania y Rusia quedan lejos de nuestro país. B, lo que sucede en Ucrania tiene secuelas en toda la humanidad. O C, nuestro país tiene sus propios problemas. En estos días yo tengo una hija que tiene 8 años y pues ella está como muy alterada y muy triste, sobre todo porque yo tengo que estarme informando todo el momento, pero hay algo que le explico constantemente. No le digo que los rusos son los malos y solo los ucranianos son las víctimas. Yo le digo que es un señor que está loco, que se llama Vladimir Putin y que cree que a base de la fuerza y de la violencia puede llegar a tener un poder porque él quiere más y más territorio. ¿Cómo en nuestra cabeza discernir esto? Porque, fíjate, te pongo un ejemplo, cuando empezó el tema del coronavirus en Wuhan, en China, ¿de acuerdo? Al menos en el Ecuador, la gente ya no quería acercarse a los locales de la gente de nacionalidad china, era como, son los malos, son los enemigos. Aquí pasa lo mismo. Los rusos y la gente que vive ahí también son víctimas. El otro día veíamos una imagen de dos cantantes, de dos sopranos, una ucraniana y una rusa, que se fundían en un abrazo en medio de un espectáculo, que creo que nos emocionamos los que vimos y se nos saltaron hasta las lágrimas. Pero ¿cómo explicar y ver en el mundo que no hay dos bandos, que hay una humanidad, que hay nacionalidades, que gente rusa está sufriendo igual por esto y que están en desacuerdo? Y no poner el X y tachar, ¿no? Esta gente es mala, esta gente es buena. Es una lástima que no tenemos tiempo porque desde las teorías de la resolución de conflictos quedaría muy bien explicado. Estamos en una fase del conflicto muy alta en la que ya los grupos se han polarizado y solo hay o conmigo o contra mí. Los grupos están mucho más absolutistas. Entonces ya hablamos de buenos y de malos. Y además, o estás conmigo o estás contra mí. No hay posición intermedia. Y por otro lado está toda la humanidad, que somos lo que llamaríamos en mediación el tercer lado, que es personas que no están directamente involucradas en el conflicto, pero que tienen una gran influencia en el conflicto. Y eso somos nosotros, todos los que estamos alrededor, más cerca y más lejos. Y mi alegato final sería, puedes hacer algo, quizás no tienes dinero para dar, quizás no tienes tiempo para dar tu tiempo en voluntariado, pero siempre tienes ahí a punto la palabra. Cuida tus palabras para que tus palabras cuiden de los demás. Y para que en este caso, para que tus palabras nos ayuden a cuidarnos unos de otros. Gracias, Alicia. Alicia Aradilla, socióloga, experta en neurolingüística, empresaria. Pueden encontrar toda su información en su página personal. El tema de hoy, la guerra en Ucrania, cómo afronta la sociedad este conflicto. Gracias a Mole El Jardín, Pacari, Yute. Y recuerden, los jueves cada 15 días tenemos un nuevo capítulo de Lo que nadie te cuenta. El próximo capítulo será ¿a qué llamamos éxito personal? Un abrazo, gracias a todos y también al equipo de Michelle.